Él te da su amor, tú duermes con dudas y yo sigo siendo el malo que no dejas de querer. Librérate. Pues ni modo, vamos a tener que dejar hasta aquí, hasta este día el libro. Hay tantas cosas de este libro, es sumamente estimulante, pues ya ven. El valor de las, fíjense, hasta hablando de la seducción, ¿no? Pero el capítulo 9 habla del valor de las palabras viejas, ¿sí? El ser humano suele adorar todo aquello que se relaciona con sus ancestros. Recuperar el valor de las palabras antiguas que permanecen intactas en nuestro idioma, acariciarlas como se tocan la piedra de un castillo y el ladrillo de una atalaya. Cualquier lector percibirá la voz conquistadora de los refranes y los dichos y buceará en ellos para entender el mundo de sus antepasados y explicarse a sí mismo el presente. Las palabras que retratan el campo adquieren un gran valor simbólico y emocional. Seducen en la boca de los ecologistas y en la pluma de un narrador de aventuras, en un comunicado del Ministerio de Fomento y en la enunciación insípida de un programa de fiestas. Desprenden los aromas de cada estación del año, de las plantas y los animales, y también, si es preciso, hieden con la calabrina de un muerto. Y sobre todo, desprenden la precisión de lo que solo de aquella forma puede ser nombrado, porque el lechal no es lo mismo que el recental, ni el recentil lo mismo que el cancín, ni la cancina lo mismo que el macaco. Convencen con ella los aforismos y los dichos ingeniosos, y relucen en sus palabras los términos repletos de vida. A veces no nos ha quedado de esas palabras antiguas su contenido, solo su aroma. Ya no sabemos que 16 cántaros de vino componían un mollo y que un cántaro se podía dividir en medios y cuartillas, y que recibía las viejas medidas de capacidad cuando oímos que alguien está más borracho que un azumbre. Ni nadie dudará si le han elogiado o insultado cuando le acaben de llamar cabestro, porque entenderá enseguida que le han mentado su mala cabeza, aunque no haga al caso que la expresión nació de capistrum, el ronzal con que se ata el cuello de los animales para conducirlos, capistrum, un aparejo que les ha sido prestado a su vez como sinécdoque a los bueyes que guían a las toradas, haciendo sonar su cencerro. Las palabras longevas han ido adquiriendo calor con el paso de los decenios. La seducción literaria o poética debe contar con ellas, igual que habrá de rescatarlas cuando pretenda llenar sentimientos cualquier auditorio. Las palabras viejas son odoríferas, perfuman el discurso y crean el ambiente que invita a enlazar los pensamientos. Gracias a las palabras antiguas, nos quedamos más satisfechos al comprar los bollos en una tahona el día en que no los adquirimos en una panadería, aunque el lugar sea idéntico, tahona, y solo le cambia el nombre. Acogen más el horno de pan y el obrador que la panificadora provincial y sus sucursales. Apreciamos que nos vendan pan de pueblo en la ciudad, pero jamás compraríamos pan de ciudad
en un pueblo. La carta seductora que nos mostrará el camarero tendrá probablemente platos como las lentejas de la abuela, o las croquetas de la abuela, o las tortillas de la abuela, que se mezclarán con nuestras ensaladas o nuestra carta de vinos. Abuela es también un concepto universal que individualizamos para pensar en la sabiduría de aquella mujer concreta que alguna vez nos contó un cuento, que nos invitaba a comer los domingos y que algún día nos permitió entrar en la cocina para dejar una marca del dedo índice en el plato de la bechamel. O tal vez aquella señora que no era la abuela de uno, sino la abuela que tenía una amiga del colegio y que cumplía mejor los requisitos de ser abuela. Pronunciaremos y utilizaremos la palabra universal abuela, pero cada cual la idealizará conforme a su experiencia, porque no solo se trata de una palabra antigua, sino también de una palabra grande. Las palabras calientes de la naturaleza, al humo de arce, cuajada de leche de oveja, perfumados al orégano, finas hierbas, cestita, miel. El estómago también las escucha, quizá porque sabe que vienen de lejos y también llegan a las papilas gustativas, y por eso con su sola mención empieza uno a salivar. El hombre urbano ya no siembra, probablemente jamás ha visto sembrar, y sin embargo utiliza ese verbo con intención seductora, porque lleva prendida en él todas las alegrías de la cosecha, la siembra a la que acude el político para sembrar de proyectos el panorama nacional, la siembra de la maestra entre sus alumnos, la siembra del sacerdote en sus misiones, la siembra del sembrar que deriva de la raíz indoeuropea ese, de la que nacerían el sánscrito sira, el gótico sayán, el seminario del latín y nuestra semilla, semen, simiente, seminario, seminero, diseminar, inseminación, sazón. Reside tanta riqueza en la semilla que por fuerza sembrar adquirió una potencia de significado que no podía pasar inadvertida a ningún predicador. Se siembra la palabra de Dios. Nos seduce todo lo que procede de nuestros antepasados y, cómo no, lo que resistió en las palabras prerromanas que superaron los filtros y las invasiones. El color del páramo, la forma de la barraca, la suavidad del barro en el alfar, el sonido del charco, la fortaleza del galápago, la agilidad del rebeco, la humedad del berro en los lugares aguanosos, el berrueco imperturbable, páramo, barraco, barro, charco, galápago, rebeco, berro, berrueco. Nadie conoce el origen de esos vocablos que existen desde que nuestra especie guarda memoria. Son palabras antiguas. Son palabras antiguas, mucho más viejas y calientes que un mueble del siglo XIII.
por el que se pagarían cientos de millones, tan ancestrales y tan útiles, tan hermosas y tan precisas y tan baratas, que basta solo escucharlas para hacerlas propias. También en la seducción se puede hallar un placer, el de dejarse embaucar si el engatusamiento lo merece, con palabras veraces, nobles, sonoras y alcanzables, inventadas para la comunicación y la ayuda mutua, creadas por el ser humano para dejarlas en herencia eterna, palabras que ahora nos seducen y nos deslumbran, porque llevan dentro los conocimientos que acumularon nuestros ancestros y que empezábamos a olvidar. El hipnotizador, para que exista la hipnosis, tiene que querer el hipnotizado. Si alguien les dice que puede hipnotizar a alguien que no quiere ser hipnotizado, les está mintiendo. Para que se hipnotice a alguien, el hipnotizador tiene que contar con la aquiescencia del hipnotizado. En la seducción ocurre lo mismo. Para que el seductor o la seductora tenga éxito, el seducido o la seducida debe querer ser engautusado, engañado entre comillas, con esas palabras que despiden aromas y que vienen de lejos. Y en el último capítulo, que es el capítulo 10, se llama como el libro, La seducción de las palabras. Han recorrido esta obra algunas constantes que influyen en la seducción de las palabras, que son la seducción de las palabras. Llegados a este punto y con arreglo a todo lo expuesto, podemos enumerar los mecanismos principales que logran tal fascinación, sin ánimo de exhaustividad. Los mecanismos principales, ¿cuáles son? La historia, en primer lugar, es fundamental. La historia nos permite recuperar los tiempos que no pudimos vivir. Es un mecanismo, es uno de los mecanismos. Otro de los mecanismos, el sonido, como envoltorio de atracción que convierte en música los fonemas. Otro mecanismo, las contradicciones, capaces de desorientar y de embaucar, gracias a que cada vocablo activado queda encendido una vez que se apaga. El fuego helado, sí, pero el crecimiento cero también. Los poetas de nuevo, más así los manipuladores de la opinión pública. Cualquier palabra que acude a cohorte a la selección del significado preciso y completo derrama un perfume que ya nunca se recoge. Otro mecanismo, la extensión, la anchura de las palabras grandes que se convierten en referentes universales y que sin embargo responden a ideas muy particulares. El estiramiento, otro mecanismo, los prefijos, las metáforas tramposas y mentirosas que emplean los pretendientes en el lenguaje de la aproximación amorosa, y también los políticos en la aproximación a los votos. Las imágenes que logran identificar al gato con la liebre, a la ternura con el amor. Las sinécdoques que encubren la parte que no se nombra en lugar de resaltarla. Otro mecanismo, los artículos antonomásicos, las comunidades históricas, la lengua propia de Cataluña y también la corrupción, todo por antonomasia.
El valor del pronombre posesivo, el nuestro, que engloba al hablante y a quien escucha. Las ideas suplantadas, el salto semántico, la ocultación de las mujeres, tan magistralmente descrita por Álvaro García Maceguer, un mecanismo escondido en lo más profundo del lenguaje que logra presentar una sociedad masculina hoy en día tan anacrónica. El vocabulario ajeno y tantos otros mecanismos que hacen posible la seducción de las palabras. Y por ahí se va, y termina. Y les voy a leer el último párrafo en el minuto que me queda, 30 segundos. Su sonido forma entonces una melodía sublime. Bueno, un poquito antes dice, las palabras pues tienen el valor de saciar los estados de ánimo, recrean la propia tristeza hasta que el poeta disfruta de ella y es feliz en su desdicha. Envuelve esa música en nuestros pensamientos y los exalta. Convierte las ideas en sensaciones y los sentimientos en caricias verbales. Las palabras pueden pronunciar la melancolía con el sonido del violín, pero también la guerra con la potencia de los tambores. Las palabras engatusan y repelen, edulcoran y amargan, perfuman y apestan. Más vale que conozcamos su fuerza, la fuerza de las palabras. Léanlo completo. Miren, sí, le dedicamos varios días, pero es una probadita de toda la riqueza de la seducción de las palabras de Alex Grigelmo. Aquí concluimos lo que les íbamos a compartir de este bello texto, porque la semana próxima vamos a hablar de la independencia de México. Tomamos nuestro separador, lo colocamos. ¿Con cuál nos vamos? ¿Repetimos la burbuja o la otra que falta? ¿Cuál es la que falta? Te robaré. Te robaré. Te robaré las palabras, te robaré la sonrisa. Te robaré es Prince, ¿no? Nos vemos el lunes. El martes.